Ventana y puerta corrediza, línea de 2 pulgadas. Herramientas: desarmador de cruz, desarmador de punta plana, lápiz, brocas de 3/8, 3/16, 1/8 y para concreto de 1/4, pinzas punta plana, limatón redondo de 1/4 de pulgada, lima, garfio, exacto y cegueta. Herrajes opcionales: jaladera broche de embutir, fijación invisible, cierre automático, clave 3000 izquierda y clave 3001 derecha, contra para chapa de embutir, pijas incluidas, carretilla clave 477P, vinil U para cristal de 6 milímetros, clave 1274, pijas 10 por 1,5, cabeza fijadora para el armado de hojas, pijas 10 por 1, cabeza fijadora para el armado del contramarco, tapón cubre pijas, clave TPC, felpa, clave FG. Perfiles, claves y descuentos, ventana corrediza 2 pulgadas, riel, clave 9953, corte, ancho real de la ventana. Contramarco, clave 7518, corte, ancho real de la ventana. Contramarcos verticales, clave 7518, corte, altura menos 2.7 centímetros. Son necesarias 2 piezas de este perfil. Desglose de perfiles, hoja fija. Zoclo con base hoja fija, clave 11046. Corte, ancho entre 2 menos 3.9 centímetros. Zoclo y cabezal hoja fija, clave 11044. Corte, ancho entre 2 menos 3.9 centímetros. Cerco fijo, clave 7525. Corte, altura menos 2.7 centímetros. Traslape hoja fija, clave 9954. Corte, altura menos 2.7 centímetros. Desglose de perfiles, hoja móvil. Zoclo y cabezal hoja móvil, clave 11044. Corte, ancho entre 2 menos 8.4 centímetros. Son necesarias 2 piezas de este perfil. Cerco chapa hoja móvil, clave 7821. Corte, altura menos 3.6 centímetros. Traslape hoja móvil, clave 9954. Corte, altura menos 3.6 centímetros. Tapa tornillos vertical hoja móvil, clave 7759. Corte, altura menos 4.5 centímetros. Tapa tornillo superior, clave 7759. Corte, ancho entre 2 menos 5 centímetros. Tapa tornillos vertical hoja fija, clave 7759. Corte, altura menos 2.7 centímetros. Armado de contramarco. Los contramarcos verticales requieren un corte en el extremo inferior de 1.2 centímetros de altura, los cuales realizaremos con ayuda de una cegueta, cortando con una profundidad de 0.4 centímetros. Nos ayudamos de unas pinzas para retirar el material excedente de cada uno de los perfiles. Con una lima, retiramos las asperezas. Enseguida se corta la guía del riel para la carretilla a una distancia de 1.6 centímetros por ambos extremos del riel. Pasamos el garfio cortando por el frente y por el reverso de la guía. Con ayuda de las pinzas quitamos el material cortado. Utilizamos la lima para eliminar asperezas. Ahora debemos realizar las perforaciones que nos permitirán unir con las pijas el riel a los contramarcos verticales. Marcamos a 1 centímetro del borde y a 1.9 centímetros de cada lado. Se perfora con el taladro y la broca de 3/16. Repetimos el mismo procedimiento del otro lado del riel 9953. En la ranura interior del riel colocamos felpa clave FG. Con ayuda de unas pinzas, sujetamos ambos extremos del perfil y la felpa para generar presión y fijarla. Posteriormente realizamos cortes en los extremos superiores de los contramarcos verticales. A los costados con una distancia de 1.8 centímetros de largo por 0.4 centímetros de profundidad. Y por el centro a 1.8 centímetros de largo por 0.8 centímetros. Cortamos con la ayuda de una cegueta y unas pinzas de punta plana para retirar el material. Con una lima retiramos las asperezas.
A continuación realizamos 2 perforaciones a cada contramarco vertical a una distancia de 20 centímetros del borde hacia el centro. Estas perforaciones servirán para fijar el contramarco en el muro. Se perfora con el taladro y la broca de 5/16, tomando en cuenta el lado exterior del contramarco izquierdo y por el interior del contramarco derecho. Se colocan las felpas FG en ambas paredes de los contramarcos verticales del lado donde no hicimos perforaciones, tal como lo señala el video. Se fijan las felpas, generando presión con ayuda de las pinzas para que éstas no se deslicen. Alineamos ambos contramarcos verticales sobre el riel. Sujetamos para instalar las pijas de 10 por 1 pulgada en cada extremo del riel en las perforaciones previamente realizadas. Hacemos 2 perforaciones a cada lado del contramarco horizontal a 1 centímetro del borde de cada extremo y por la vena del perfil utilizando la broca de 3/16. Este procedimiento se realiza en el lado izquierdo y derecho del perfil. Colocamos felpas FG completas del lado en que irá la hoja móvil y a la mitad del perfil en donde irá la hoja fija. Se fijan las felpas, generando presión con ayuda de las pinzas para que éstas no se deslicen. Concluido el armado del marco, lo dejamos abierto para después introducir las hojas de la puerta o ventana. Armado de hoja fija. En la parte inferior del cerco fijo, hacemos una perforación a 2.2 centímetros de altura usando la broca de 3/16. Fijamos al zoclo con una pija de 10 por 1,5. En la parte superior del mismo perfil, perforamos a 2.2 centímetros del borde también con la broca de 3/16. Realizamos cortes en la parte superior de las cejas de los traslapes de la hoja fija y la hoja móvil a una distancia de 1.8 centímetros hacia abajo por 0.7 centímetros de profundidad. Utilizamos una cegueta y después una lima para retirar asperezas. Perforamos ambos perfiles a una distancia de 2.2 centímetros del borde superior con la broca de 3/16 atravesando ambas paredes. Los giramos y con una broca de 3/8 agrandamos el orificio de la primera pared de los traslapes. Estas perforaciones permitirán que se introduzca la pija que los unirá. Se perfora la parte inferior de los traslapes a una distancia de 2.2 centímetros del borde con una broca de 3/16 y en la pared principal con la broca de 3/8. En el traslape de la hoja móvil se realiza una media caña de 0.6 por 0.6 centímetros y a una distancia de 0.7 centímetros del borde más cercano hacia el centro, como lo muestra el video. Utilizamos un limatón redondo de 1/4. Colocamos felpa en ambos perfiles, generamos presión con las pinzas para evitar que se deslice. Unimos el traslape con el zoclo y cabezal utilizando una pija de 10 por 1,5. Colocamos tapón cubrepijas para así formar 2 escuadras. Fijación de hoja fija en el riel. Introducimos la escuadra al contramarco vertical. Alineamos los perfiles y se sientan al riel. Perfore a 5 centímetros del borde con la broca de 3/16 ambas paredes del zoclo con base hasta pasar por el riel. Con la broca de 3/8 perforamos solo la pared superior del zoclo. Fijamos con un tornillo clave T316 y apretamos la tuerca de seguridad resistente a los movimientos y vibraciones. Ponemos vinil U, clave 1274 en el cristal de 6 milímetros. Se comienza colocándolo desde una esquina superior del cristal. En las esquinas del cristal cortamos el vinil con un exacto para permitir el doblez en toda la superficie. Colocamos nuestro cristal dentro del zoclo y el cerco fijo. Cerramos las escuadras atornillando el traslape y el zoclo con base utilizando una pija de 10 por 1,5 y un tapón cubrepijas. Armado de hoja móvil. Introducimos la carretilla 477P alineando las ranuras de esta con las cejas del traslape. Unimos al zoclo y fijamos con pijas de 10 por 1,5 para colocar el tapón cubrepijas clave TPC. Para colocar la jaladera broche de embutir en el cerco chapa, cortaremos un rectángulo de 2 centímetros de ancho por 14.8 centímetros de largo, dejando una distancia de 1.2 centímetros del borde interno del perfil. Hacemos un corte rectangular para el gancho que cierra con la contra del 0.7 por 5 centímetros, dejando 1 centímetro de distancia del corte donde entrará la chapa y a 0.4 centímetros del pliegue del marco.
Colocamos la jaladera a broche de embutir 3000 izquierda o 3001 derecha según sea el caso. Esta debe entrar a presión como muestra el video. En la parte superior del cerco chapa perforamos a 2.2 centímetros del borde con la broca de 3/16. Lo giramos y perforamos con la broca de 3/8. Repetimos este procedimiento en la parte inferior del perfil. Realizamos una media caña de 0.6 por 0.6 centímetros y por el centro, utilizando un limatón redondo de 1/4. Ponemos vinil U clave 1274 en el cristal de 6 milímetros. Se comienza colocándolo desde la parte superior del cristal y se cortan las esquinas con un exacto para permitir el doblez en toda la superficie. Introducimos el cristal a los perfiles. Ponemos carretilla 477P al cerco chapa como lo muestra el video. Y cerramos los perfiles de la hoja introduciendo pijas de 10 por 1,5 y tapones TPC. Se introduce después la hoja móvil y cerramos el contramarco con el horizontal utilizando pijas de 10 por 1 pulgada en cada perforación previamente realizada a cada extremo. Luego se debe colocar la contra de la chapa. Para esto, debemos medir la distancia que hay desde el riel hasta la parte superior del gancho. Esta distancia se debe repetir en el contramarco donde cierra la hoja móvil como lo muestra el video. Se sobrepone la contra para registrar con un lápiz. Se perfora con una broca de 1/8. Se introducen las primeras 2 pijas de cabeza plana. Registramos la contra a la altura indicada con el gancho de la chapa. Después perforamos abajo con la misma broca utilizando una pija de cabeza fijadora que evitará que la contra se mueva al enganchar la chapa. Montaje en el muro. Colocamos la ventana armada en el claro hecho en la pared y perforamos con la broca para concreto de 1/4 a través de los orificios previamente realizados en los contramarcos verticales. Introducimos taquetes de 1/4 clave 619 y tornillos cabeza cónica clave 154. Ahora debe limarse el tapatornillos de la hoja móvil en ambos extremos, dejando la ceja más ancha del lado exterior de la ventana y la más corta del lado interior. Limamos de cada lado a 1.8 por 0.6 centímetros y 1.8 por 0.4 centímetros. En la parte inferior debe limarse otro rectángulo de 1.2 por 0.4 centímetros del lado interior. Y hacemos una media caña de 0.6 por 0.6 centímetros a una distancia de 1.3 centímetros del borde interior con ayuda de un limatón redondo de 1/4. Se pone el tapatornillos del lado donde corre la hoja móvil, introduciendo las cejas al contramarco para que éstas entren a presión. Se repiten las perforaciones en el muro del lado de la hoja fija, colocamos taquetes y tornillos. Insertamos el tapatornillos que quedará al exterior de la ventana. Se coloca el tapatornillo superior también en el lado exterior de la ventana. Por último, se aplica silicón en todo el perímetro de adentro como por fuera. Armado puerta corrediza 2 pulgadas. El armado del contramarco es el mismo que el de la ventana. Armado de hoja fija. Herrajes necesarios. Pijas 10 por 1,5 cabeza fijadora para el armado de hojas. Tapón cubrepijas clave TPC. Vinil pezuña clave 2376. Felpa FG. Vinil U para cristal de 6 milímetros clave 1274. Perfiles, claves y descuentos, puerta 2 pulgadas, hoja fija. Zoclo y cabezal 11044. Corte, ancho entre 2 menos 4.7 centímetros. Traslape puerta 9955, corte, altura menos 2.7 centímetros. Cerco fijo 7525, corte, altura menos 2.7 centímetros. Zoclo puerta 7825, corte, ancho entre 2 menos 4.7 centímetros. Se realizan perforaciones en el borde inferior del traslape y el cerco fijo a una distancia de 4 y 5.8 centímetros con la broca de 3/16. Perforamos ambas paredes del traslape y giramos para agrandar el orificio con una broca de 3/8. Nos vamos al extremo superior y perforamos el traslape a una distancia de 2.2 centímetros hacia abajo por 0.7 centímetros del borde más cercano al centro, con la broca de 3/16 y después con la broca de 3/8. Agrandamos el orificio de la primer pared del perfil.
Cortamos la ceja del traslape a 1.8 centímetros del borde hacia abajo por 0.7 centímetros de profundidad con la cegueta. Y limamos las asperezas. Se coloca felpa FG y presionamos con las pinzas para evitar que se deslice. Introducimos vinil pezuña 2376 en la ranura del traslape que servirá para amortiguar el cierre. Repetimos las perforaciones y el corte en el traslape de la hoja móvil. En el borde inferior hacemos una media caña de 0.6 por 0.6 centímetros y a una distancia de 0.7 centímetros del borde más cercano hacia el centro. Utilizamos un limatón redondo de 1/4 para permitir que la hoja se deslice en el riel. Formamos escuadras uniendo con pijas de 10 por 1,5 y en el traslape cubrimos con tapones TPC. Introducimos el cristal con el vinil U aplicado y cerramos los perfiles con pijas de 10 por 1,5. Armado de hoja móvil. Herrajes necesarios. Jaladera broche de embutir 3000 izquierda. Uñero JU 263. Carretilla 395P. Tapón cubre pijas clave TPC. Pijas 10 por 1,5 cabeza fijadora para el armado de hojas. Felpa FG. Vinil pezuña 2376. Vinil U para cristal de 6 milímetros 1274. Utilizaremos los siguientes perfiles. Zoclo y cabezal 11044. Corte. Ancho entre 2 menos 9.2 centímetros. Cerco chapa 7821. Corte. Altura menos 3.6 centímetros. Traslape puerta 9955. Corte. Altura menos 3.6 centímetros. Zoclo puerta 7825. Corte. Ancho entre 2 menos 9.2 centímetros. Colocamos la carretilla 395P. Fijamos el traslape con pijas de 10 por 1,5 y cubrimos con tapones TPC. En el cerco chapa hacemos orificios a 4 centímetros y a 5.8 centímetros de altura con la broca de 316. Perforamos ambas paredes y después agrandamos la perforación con la broca de 3/8. Realizamos una media caña de 0.6 por 0.6 centímetros y por el centro, con el limatón redondo de 1/4. Nos vamos a la parte superior, perforamos a 2.2 centímetros y repetimos el proceso de las brocas. Para colocar la jaladera broche de embutir en el perfil, hacemos un corte formando un rectángulo de 2 centímetros por 14.8 centímetros, dejando una distancia de 1.2 centímetros hacia el borde interno. Hacemos un corte rectangular para el gancho que cierra con la contra de las siguientes medidas. 0.7 por 5 centímetros, dejando 1 centímetro de distancia del corte donde entrará la chapa y a 0.4 centímetros del pliegue del marco. Instalamos la jaladera broche de embutir 3000 izquierda. Esta entrará a presión. Medimos a 10.8 centímetros del borde inferior del corte, donde entrará el gancho de la chapa hacia abajo, y formamos otro rectángulo de 14.8 por 2 centímetros, dejando una distancia de 1.2 centímetros hacia el lado interior como lo muestra el video. Se coloca el uñero JU 263 que también entrará a presión. Unimos la escuadra con una pija de 10 por 1,5 y le colocamos tapón cubre pijas. Introducimos el cristal con el vinil. Colocamos la carretilla 395P. Unimos los perfiles con pijas de 10 por 1,5 y cubrimos con tapones TPC para dar por terminado el armado de la hoja móvil de la puerta. Perfiles recomendados para puerta con mayor vista y resistencia. Cerco chapa hoja móvil 17821. Corte, altura menos 3.6 centímetros. Cerco chapa hoja fija 17821. Corte, altura menos 2.7 centímetros. Traslape puerta hoja móvil 19955. Corte, altura menos 3.6 centímetros. Traslape puerta hoja fija 19955. Corte, altura menos 2.7 centímetros. Zoclo puerta hoja móvil 7825. Corte, ancho entre 2 menos 13.8 centímetros. Zoclo puerta hoja fija 7825. Corte, ancho entre 2 menos 12 centímetros. En el extremo superior de ambos traslapes,
Perforamos siguiendo las medidas que se muestran utilizando la broca de 3/16 y después una de 3/8 para agrandar los orificios. Los cortes de las cejas es a la misma distancia que a los de la ventana. Colocamos felpa y vinil pezuña como se muestra en el video. En el extremo superior del cerco chapa 1.7821, que se sustituye por el cerco fijo 75-25, se realizan las perforaciones en las distancias indicadas, utilizando primero la broca de 3/16 y después la de 3/8 para agrandar los orificios. En el extremo inferior, repetimos el mismo proceso de perforado. En la parte inferior de los traslapes se repiten las distancias de las perforaciones y solo en el traslape de la hoja móvil realizamos una media caña de 0.6 por 0.6 centímetros a una distancia de 0.7 centímetros del borde más cercano hacia el centro. El mismo proceso de perforado en el traslape se lleva a cabo en el cerco chapa de la hoja móvil. Realizamos una media caña de 0.6 por 0.6 centímetros y por el centro. Se introducen las hojas de la puerta armadas al contramarco. Se cierra con el contramarco horizontal, atornillando con pijas de 10 por 1 en las perforaciones previamente realizadas. Montaje de puerta en el muro. Se lleva a cabo el mismo procedimiento de fijación que en la ventana y se aplican los tapatornillos de la hoja móvil como de la hoja fija, sin olvidar colocar el tapatornillo superior para mejor vista y estética. Por último, se aplica silicona en todo el perímetro de adentro como por fuera. Línea de 2 pulgadas con mosquitero corredizo. Herrajes. Carretilla de fleje clave 655P. Carretilla clave 504P. Uñero fijación invisible clave JU 263. Vinil cola de rata 4 mm clave 1167. Tela mosquitero. Felpa FG, felpa F12P, perfiles, claves y descuentos contramarco y riel interior y exterior. Contramarco con mosquitero corredizo clave 7819, corte, ancho real de la ventana. Riel con mosquitero corredizo interior, clave 8371, corte, ancho real de la ventana. El contramarco con mosquitero corredizo 7819 se utiliza para interior como para exterior. Riel con mosquitero corredizo exterior, clave 8370, corte, ancho real de la ventana. Mosquitero horizontal, clave 6533, corte, ancho entre 2, se requieren 2 piezas de este perfil. Mosquitero vertical, clave 6534, corte, altura menos 1.4 centímetros. También se requieren 2 piezas de este perfil. A continuación, armaremos el contramarco de 2 pulgadas para mosquitero corredizo interior. Se introducen las felpas clave FG en el contramarco 7819, felpas completas en el lado donde irá la hoja móvil y el mosquitero corredizo y colocada justo a la mitad en donde irá la hoja fija. Con ayuda de unas pinzas, sujetamos cada uno de los extremos del perfil y la felpa para generar presión y fijarla. A continuación se debe perforar el contramarco a 1 centímetro del borde por ambas venas del perfil con la ayuda de una broca de 3/16. Luego se introducen las pijas de 10 por 1 en cada perforación por ambos lados del contramarco. Ahora cortamos un segmento del riel con mosquitero interior a una distancia de 1.6 centímetros del borde y posteriormente realizamos las perforaciones con una broca de 3/16. Cada una de las perforaciones debe tener 1 centímetro del borde a 1.9 centímetros de cada lado. Se introducen las felpas en el riel mosquitero 8371 y se aprietan con las pinzas por cada lado para evitar que éstas se deslicen. Se introducen las pijas en cada perforación del riel para terminar con el armado del contramarco. Si se desea armar el contramarco para mosquitero corredizo exterior, debemos realizar el corte de la guía del riel como se hizo en el riel para interior y las perforaciones se hacen a las mismas distancias. Se realiza un corte triangular en el extremo a una distancia de 0.5 centímetros del borde en diagonal como se muestra en el video. Utilizamos la cegueta y después la lima para eliminar asperezas. Se colocan felpas FG y se aprietan con las pinzas de punta plana para impedir que se deslicen.
Se registra el riel con los contramarcos verticales y se introducen las pijas de 10 por 1 pulgada en cada perforación. Se lleva a cabo el mismo procedimiento del otro extremo. Este corte evitará que se estanque el agua del riel exterior con el muro. Armado de mosquitero 2 pulgadas. Se seleccionan los perfiles mosquitero vertical. Cortamos en la parte inferior de estos a una distancia de 3.8 centímetros de altura por 1.3 centímetros de ancho. Realizamos los cortes con una cegueta. Posteriormente utilizamos una lima y retiramos las asperezas. Ahora debemos cortar un cuadrado de 0.5 por 0.5 centímetros en la ranura donde posteriormente se introducirá el vinil cola de rata. Después se realizan perforaciones a una altura de 3.5 centímetros del borde y por el centro, con la broca de 3/16. Realizamos una media caña en cada perfil de 0.6 por 0.6 centímetros con el limatón redondo de 1/4. Será necesario realizar el mismo procedimiento en la parte superior de ambos perfiles. Después de esto, se busca el centro del perfil en donde irá colocado el uñero. Ahí se marca un rectángulo de 15 centímetros de alto por 2 centímetros de ancho. Se quita esta pieza y se inserta el uñero clave JU263. Este entra a presión, tal como se muestra en el video. Se introducen las felpas clave FG en el perfil donde va colocado el uñero y felpa clave F12P en el perfil contrario. Se aprietan las cejas del perfil con las pinzas en los 4 extremos para evitar que las felpas se deslicen. Ahora se selecciona el perfil horizontal 6533. Se hace un corte al borde de 3.3 centímetros con la ayuda de nuestra cegueta. Después se lima. Este corte permitirá posteriormente ensamblar en los perfiles. Realizamos un rebaje de 1 centímetro de ancho por 1 milímetro de profundidad con la ayuda de nuestra lima. Repetimos la misma operación del otro extremo del mosquitero horizontal. Después de los rebajes, insertamos las carretillas inferiores con clave 504P. Ensamblamos los perfiles y las carretillas uniendo con pijas de 10 por 1 pulgada en cada extremo. Ahora se selecciona el perfil horizontal 6533. Realizamos cortes a una distancia de 3.3 centímetros de los bordes en ambos extremos del perfil, utilizando la cegueta para después limar residuos y asperezas. Se introducen las carretillas de fleje mosquitero corredizo 655P y se fijan los perfiles y las carretillas en ambas esquinas con pijas de 10 por 1. Después colocamos tela mosquitero fibra de vidrio. Esta tela debe quedar de 5 centímetros del interior de cada perfil hacia afuera. En los bordes internos de todo el mosquitero armado, pasamos con firmeza una carrucha clave 373 de plástico para marcar la tela en donde entrará el vinil cola de rata. Luego de colocar el vinil cola de rata de 4 milímetros clave 1167, se vuelve a utilizar la carrucha para hacerlo entrar en la ceja del perfil. Se corta el exceso de la tela con un exacto por el borde interior de los perfiles. Se retira el excedente para después ser montado en el contramarco previamente colocado en la pared. Montaje del mosquitero corredizo en el contramarco. Se comienza introduciendo desde arriba haciendo presión para que entren las carretillas de fleje. Después, se alinea insertando el mosquitero en el riel con cuidado. Así, queda listo el mosquitero corredizo para su uso.